Yo veía de la lista de Fortune o Forbes, de la más grande del mundo que se han ido. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las condiciones tributarias son onerosas y era que íbamos a tener mayor contrabando, iba a aumentar el ilícito y las falsificaciones en los sectores a los cuales se le estaba incrementando el selectivo. ¿Qué sugieren ustedes hacer con el sector eléctrico, el subsidio y lo que representa en términos de costos para el Estado, un sector que tradicionalmente en cualquier país del mundo da ganancias? Despolitizarlo. Pese a que el presidente de la República ha dicho que la primera propuesta de reforma que se va a presentar es la de la Constitución de la República, el debate sobre la naturaleza de la reforma fiscal que se va a hacer en República Dominicana sigue vigente y la discusión si va a ser un parche o va a ser una reforma. Una de las instituciones que ha propuesto una reforma fiscal y que la ha dado a conocer con suficiente tiempo ha sido el Centro de Estrategias Regionales Económicas Sostenibles, el CREES, cuyo vicepresidente ejecutivo es Miguel Collado Di Franco, que está con nosotros, a quien le agradecemos que haya aceptado venir a conversar sobre esta propuesta. Obviamente ellos han hecho un análisis y han determinado, con el apoyo de un especialista en finanzas públicas, Francisco Canaguate, en el sentido de esta reforma. Y le agradecemos a Miguel que haya aceptado venir aquí. Gracias, Fausto. Para que nos explique en qué consiste la propuesta de reforma de ustedes y si eso tiene algún vínculo o relación con lo que ya conoces de lo que se está fraguando en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y Presidencia de la República. Eso último, de lo que ya conozco, no. Yo creo que debe ser secreto mejor guardado. No conocemos ninguna propuesta por parte de las autoridades. Asumimos, obviamente, que ellos están trabajando y el presidente en la semanal hace una semana dijo que tenía una presentación, que cuando empezó a hablar de compartir, socializar con los líderes de la oposición. ¿Y eso indica? Eso indica ¿Algo relacionado con la naturaleza de la propuesta que el gobierno está trabajando? Por lo que se mencionó ahí, uno podría intuir, y es totalmente lógico, si uno desea hacer una reforma en República Dominicana. Vamos a dar un paso atrás. Ahorita hablamos de la reforma del CRES. La reforma del CRES no le queremos llamar reforma, queremos llamarle una transformación tributaria. Y don Francisco Canaguate, más que un experto en finanzas públicas, en realidad es un experto tributario. Experto tributario. Sí, muy bien. Definitivamente. Maestro de maestros en temas de tributación, con un rol protagónico en la reforma del 92. Entonces, una transformación tributaria, entiendo que tú me preguntabas qué uno podría intuir, pues obviamente por lo que se mencionó en ese momento, una ampliación de la base del ITEVIS. Sí. ¿Cómo sería necesario aumentar, de acuerdo a la propuesta que hemos venido trabajando desde el 2015, una ampliación de las bases tributarias, pero y eliminación de una serie de impuestos distorsionadores, pero a una tasa más baja que la que tenemos, que la que prevalece ahora mismo en del República 18%. Dominicana. Y cuando dice más baja... Eso es únicamente para el impuesto sobre la renta. Ah, impuesto sobre la renta, no, que es un 27 entonces. Sí, que es actualmente un 27 para las empresas y para las personas físicas llega a un tope de un 25. Sí. El tope sería un 18, seguiría siendo escalonado, 3 escalones, y para el tema, o más bien para gravar a las empresas, pues
La idea es, a Fausto, recuperar la competitividad que tuvimos nosotros como República Dominicana en los 90 y por eso hablamos de una transformación tributaria. Cuando Si nos dice, quedamos únicamente en queremos recaudar X cantidad y no seguimos sin ver los efectos que tienen sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre la producción, sobre el consumo y los incentivos que crea un sistema tributario sobre la evasión, la elusión y la informalidad, pues nos vamos a quedar haciendo parches. Y entonces por eso es que nosotros decimos que esto debe ser una transformación tributaria, no el eufemismo de reforma únicamente para incrementar las tasas existentes o para crear nuevas figuras, sino una transformación que tome en cuenta, y te mencionaba, y ahí tú me ibas a preguntar, sí, la competitividad que teníamos en nosotros como país en los 90. en los 90. Pues esa competitividad obviamente fue el resultado de las reformas que se aplicaron en el gobierno de Joaquín Balaguer en el inicio del gobierno de 1990, que resultó afectado por una crisis política como consecuencia de la no aceptación de Bosch y el Partido de la Liberación Dominicana de los resultados oficiales de las elecciones. Fraude o no, Balaguer inició una reforma que transformó el sistema tributario de República Dominicana. Transformó la economía. Transformó la economía. Sí, porque la primera que se produjo fue la apertura comercial. Ya. Y tú recordarás el arancel, que luego se convirtió en ley en 1993. Pero también tuviste la reforma tributaria con el Código de 1992, Sí. que precisamente en su esencia venía a simplificar la tributación en República Dominicana. Y se produjeron otra serie de reformas, entre ellas la ley de inversión extranjera, el código laboral en ese momento y seguro otras que se me podrían escapar, pero vamos a pensar que esas son las principales. Y sí, veníamos de una crisis económica y la crisis política de las elecciones de ese momento. Del año 90. Sí, pero si no se hubiesen hecho esas reformas... Que se impusieron por decreto inicialmente, ¿eh? Solamente una. Y ahí hay un error histórico que algunas personas lo cometen y hay que corregirlo. Sí. El arancel en el 91 fue por decreto. El arancel. Se convierte en ley en el 93. Ya. Pero tú recordarás que, y esto no es una apología a ese gobierno para nada, es simple y llanamente que hay que reconocer que sin esas reformas, que es como la oportunidad que ahora mismo tiene el actual presidente de dejar un legado. Y uno recuerda todo lo negativo de esos gobiernos, uno lo vivió cuando niño, sí, pero como economista tiene que recordar las reformas que se hicieron. Entonces, de nuevo, acoto, se hizo la reforma del arancel por decreto. Por decreto. Las demás, solo la del arancel. Las demás se hicieron hicieron por ley. Y tú tendrás que recordar que había oposición dentro del Congreso. Sí, claro, por supuesto. Danilo Medina era diputado en ese momento. Y otros PLDistas. Y se opusieron a esa reforma. Pero se hicieron negociaciones. Ya. Y tuvimos una reforma. Cuando me refiero a una reforma, me refiero a la que nos ocupa, que es el Código Tributario de 1992. Creo que como consecuencia de ello, Jorge Botello se convirtió en el presidente de la Cámara de Diputados. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Ya. Sí, pero lo importante aquí y aquella fue una transformación, sí, la del 92. ¿Y tú crees que hemos llegado ahora en el 2024 a la necesidad de una nueva transformación? Hace años que necesitamos una transformación. Fíjate, vamos por parte. En los años 90, los países OCDE, aquellos países que son las economías más desarrolladas, las economías o las democracias más avanzadas en el mundo,
tenían una tasa por encima de 30-40% en promedio de impuestos sobre la renta a las empresas. República Dominicana tuvo una tasa al tercer año de 25%. Y en ese momento Balaguer decidió, sí, eliminar las exenciones, lo cual no es algo que nosotros queremos que se haga ahora mismo, pero lo que te quiero decir es que aún así tuvimos inversión extranjera directa en gran cuantía, se pudo reducir la pobreza, se incrementó el ingreso real de los dominicanos a base de nuevos puestos de trabajo, Más puestos de trabajo. mejor remunerados, Sí. y eso fue... Vinieron y crecieron las empresas de zonas francas que se establecieron. Pero vinieron otras empresas que no fueron necesariamente de zona franca, pues las zonas francas empezaron en los 80. Recordemos eso, esa parte de la historia. Las zonas francas vienen de los 80, pero tú tienes, recuerda, hay mucha gente joven que tal vez no recuerde, pero en una época nosotros teníamos aquí en República Dominicana empresas de las más grandes del mundo. Tú veías de la lista de Fortune o Forbes, de las más grandes del mundo que se han ido. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las condiciones tributarias son onerosas. Si tú la comparas ahora mismo con otras economías, ¿cuál es el promedio de esos países de la OCDE que te mencionaba, que en aquel momento... Era un 40. No, 21.6. 21. Ahora. Ahora, sí, Ya. 20.6. Ya. Y Es República decir, nosotros Dominicana estamos tiene por 27. encima, 27. Si tú te miras los países más desarrollados por el índice de desarrollo humano, los 10 más desarrollados, ¿qué tienen en común? Una tasa de impuesto sobre la renta a las empresas inferior a la de República Dominicana. La que más se acerca es 25%. Es decir, que República Dominicana en ese sentido no es competitiva. Para nada. ¿Y cómo se explica Sí, los altísimos niveles de inversión extranjera que estamos teniendo? los altísimos niveles de inversión extranjera. Sobre los 4.000 millones de dólares por año. Sí, claro, se explican por la inflación. Cada año te va creciendo la inflación, es una explicación. Obviamente tú vas al supermercado, tú compras un carro, tú compras una maquinaria, todos los bienes en el mundo se han incrementado. Cuando lo miras como porcentaje del Producto Interno Bruto, pues te vas a dar cuenta de que prácticamente no ha variado en nada. Hay un componente de reinversión, que en hace 2 o 3 años atrás llegó a superar el 50 y tantos %, es decir, que no es capital nuevo. El año pasado fue un 39%. La reinversión. ¿Y ahora, a dónde te pregunto yo, dónde viene esa inversión extranjera directa? ¿Cuáles son los sectores a donde viene principalmente? Turismo. Turismo. Porque sí. tienen una protección. Tiene, sí, una exención, digamos. Tiene para la inversión. Tiene exenciones Sí. de diferentes índoles. Vienen a zona franca. ¿Por qué? Porque de nuevo, son sectores que no tienen que enfrentarse al sistema tributario al que prácticamente ningún dominicano quiere hacerlo, por lo complejo, por lo oneroso que es, por todas las horas que tú tienes que dedicarle únicamente para cumplir con tus obligaciones tributarias, pero tienes temas también que hay que abordar en el tema laboral. Los tienes también, aunque hemos avanzado, pero todavía tienes temas en seguridad jurídica, tienes temas de institucionalidad en sentido general, burocracia, transporte caro, y el tema eléctrico que tú tienes que autogenerar. Entonces, cuando tú vienes a sumar todo eso, si tú quieres atraer, ¿qué inversión tú atraes fuera de zona franca y fuera de Desde tu punto de vista, entonces, hay que hacer más competitiva la economía dominicana. Y una de las cosas imprescindibles es una transformación tributaria, tal y como se hizo en ese momento. ¿En qué consiste la nueva transformación? La transformación tributaria consiste en tener en cuenta primero la simplificación de cómo tú puedes cumplir con tus obligaciones tributarias en términos de
los requerimientos mensuales. Ujú. Simplificar el sistema. Es complejo. Una empresa tiene que tener una gran cantidad de empleados únicamente para poder atender al sistema tributario. Bien. Tú tienes un sistema tributario que, medido en horas que tienes que invertirle, es muy superior a esos países que te mencionaba anteriormente de la OCDE, pero igual que sus pares de Centroamérica o del DERE-CAFTA, que son competidores naturales. Entonces, primero es una simplificación, que tú tengas, por ejemplo, un solo formulario. Se habla del anticipo. El anticipo, la propuesta no debería ser eliminarlo ahora mismo. No creemos que tenga sentido, pero llevarlo por lo menos a uno trimestral. Llevarlo a uno trimestral. Y que de forma tal que los emprendedores puedan disponer de ese capital de trabajo por más tiempo y en consecuencia eso redunda en las inversiones de su negocio. Ya. Okay. Tú tienes un país en el cual tú necesitas, y es parte de la política pública, la política de Estado, mayor bancarización, pero ahora mismo tú estás penalizando que eso suceda por varias vías. ¿La bancarización? La más conocida, ¿cuál es? El impuesto a la transferencia y cheques, transferencia electrónica y cheques. Sí, el 0.15. Correcto. Cuando un dominicano ahorra, luego de disponer de su ingreso que previamente... Sugiere eliminar el 0.15. Es necesario desmontarlo en 3 años. ¿En 3 años? Sí, recuérdate que eso fue un impuesto o una tasa que se previó que iba a ser transitoria y se quedó permanentemente. Se ha quedado permanentemente. Además, ese impuesto no representa un gran monto para las finanzas públicas. No representa un gran monto, lo que hay que hacer es precisamente simplificar el sistema. Todas aquellas figuras impositivas que lo que te están creando son distorsiones, esa te crea distorsiones del tipo que estaba mencionando, pero vayamos de nuevo al tema del ahorro. Necesitamos más inversión. Necesitamos más inversión. ¿De dónde viene la inversión, Fausto? Del ahorro previo. ¿Y qué haríamos entonces? ¿Estimular el ahorro? ¿Qué impuesto tú tienes ahora mismo que te penaliza el ahorro? Cuando tú ahorras, ¿cuál impuesto te está penalizando el ahorro? El 10% que tú pagas por los ingresos del ahorro. Eso no tiene sentido en un país que necesita mayores inversiones. Y queremos que la clase media no solamente ahorre, sino ahora mismo están los fondos de inversión, diferentes instrumentos, pues en cada uno de esos tú pagas un 10% por el retorno que tú obtienes de ese dinero que ya previamente tributó. Tú como asalariado pagaste impuestos sobre la renta, decides ahorrar y te está penalizando. Reitero, y que la gente lo tenga bien claro, ¿de dónde viene la inversión? Del ahorro previo. Del ahorro previo. Sí. Entonces, esa penalización al ahorro individual habría que desmontarla. 3 años. La propuesta del CRES termina sus transformaciones en 3, 4 años, es decir, en el año 27, 28, de implementarse el próximo año, ya se habría cumplido. Eso sería otro de los elementos de la transformación. Correcto. Estimular el ahorro, no penalizarlo y obviamente eso favorecería la inversión. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? Algo importantísimo, porque pensemos en los seres humanos, quiénes son los que se están perjudicando, los hogares. Los hogares, como cualquier otra persona, ya los hogares pensando en personas físicas, pero las personas jurídicas, República Dominicana tenemos una distorsión muy grande que traemos desde hace tiempo, y es el tema de el ahorro por vía o la transferencia de riesgo por vía de los seguros. República Dominicana
se ha pensado que los seguros son un lujo. Tú tienes una tasa de un 16% en, en las primas de los seguros, en un país en el que ahora mismo se discute tanto el tema de los riesgos naturales y se promueve el ahorro, que es parte de la misma bancarización o que Sí. los hogares No, y el seguro se afianza mucho en el sistema financiero. Tú vas a hacer cualquier operación de préstamos, por ejemplo, en cualquiera de los ámbitos en que te prestan, hipotecario, de inversión, etcétera, tú tienes que asegurar. Eso paga un 16%. Eso paga el 16%, y el aseguramiento. Y no es un IVA. ¿Qué pasa con el IVA o con el ITEVIS? Que tú lo puedes compensar como empresa. Y tú lo tienes que saber porque obviamente tú manejas un grupo de medios. Sí, sí. Y el IVA tú lo compensas. El IVA tú lo compensas. El IVA se compensa. Aquí la gente piensa que no está pagando ITEVIS. Fíjense, es paradójico. Pero impuesto a la tasa no se compensa, al aseguramiento. No se compensa, entonces vamos a transformarlo en un IVA, que debería ser el nombre propio, que en un momento fue el nombre que se le quiso poner al ITEVIS, pero para que en un momento cuando se introdujo con una ley, se le cambió el nombre, porque ya iba... Impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Primero era industrializado, sí, luego vinieron los servicios. Pero lo que quiero decir es que es parte de la historia de cómo se tergiversan los nombres, porque en un momento se discutió el IVA. Y el IVA no sonaba popular y era lógico. Y se le cambió. Se le cambió. Entonces proponemos que, como en todas partes del mundo, el ITEVIS se conozca como IVA. Como IVA. Muy bien. Y de eso podemos hablar. Eso se puede hacer, el cambio. En el caso concreto de lo que nos estamos hablando ahora mismo, de los seguros, debería transformarse a un IVA. Así podríamos hablar de los selectivos de hidrocarburos. Sí, no, pero vamos a hablar de eso en un momentito. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Miguel Collado Di Franco, que es vicepresidente ejecutivo de CREES. Volvemos en un momento. Miguel, una buena parte de las medidas que ha mencionado implican de alguna manera una simplificación, evidentemente, y una reducción de los costos por manejo con la administración tributaria. Porque hay que cumplir y la administración tributaria es rigurosa y tiene unas penalizaciones y eso tiene consecuencias jurídicas, etcétera. Y están estos temas de simplificación de la administración. Además hay un programa que el gobierno tiene que se llama Burocracia Cero, que implica ir simplificando muchas de estas cosas. Aparte de todo lo relacionado con la economía informal, las MIPYMES y todo eso que busca también incorporarlas en la regularización como parte de la formalidad. ¿Qué otras medidas? Ya me mencionaste lo del tema de los hogares, los impuestos que hay con las primas de los seguros, el tema de que no es un IVA, sino que es un impuesto que no tiene retorno. Entonces, ¿qué hacemos? Que el ITEVIS debe ser un IVA y que se podría compensar. Y que se pueda compensar. ¿Qué hacemos? Ibas a mencionar el tema del selectivo o de los selectivos al consumo, incluyendo varios sectores que son, obviamente eso trata de abarcar gente sobre todo de clase media y que no afecta a los sectores populares. Si tú supieras que los sectores populares, cuando tú analizas por quintiles, vamos a hacerlo. Por quintiles, de acuerdo. Lo divides la población entre 5, te va a dar el 20 más de menores ingresos y así sucesivamente hasta llegar al quinto, que es el 20% de los hogares de mayores ingresos, de acuerdo a la ENIC, la Encuesta Nacional de Ingresos, y Gastos de los Hogares de la República Dominicana. Bien. Pues fíjate que sí, pagan bastante en selectivos. En selectivos. En República Dominicana, en el año 2012, tú recordarás que tuvimos la más grande de estas
modificaciones impositivas de tiempos recientes, que fue la ley 253-12, sí, que se empezó a aplicar en el gobierno de Danilo Medina. En el año 2013. Iniciando el gobierno de Danilo Medina. Sí, Sí. que elevó las tasas del ITEVIS, que amplió las bases. De ahí surgieron las dos tasas, la del 16 y la del 18. Bueno, se subió antes a las 16, se subió a 18. Sí, con una promesa de que luego se bajarían si se alcanzaba una presión tributaria que se había determinado. Pero ¿qué pasa? Eso no fue una transformación tributaria. Y de ahí surgió el tema que estábamos hablando hace un momento, de, entre otras figuras impositivas, de gravar algunas que se descontinuaron, que se echaron hacia atrás, como tal vez dos figuras. La de los automóviles. Lo de los automóviles. Y otra tal vez que tú recuerdes que yo no, pero yo no recuerdo más de dos. Pero lo importante aquí es tener en cuenta que fue muy ambicioso desde el punto de vista fiscalista. Y tú tienes que tener en cuenta que tú estás, y por eso hablamos de transformación integral, la propuesta de CRES. El resultado en contabilidad tributaria no es el impuesto, pero no es, y me voy a explicar, la tasa por la base. Y tú piensas que, bueno, yo aumento la tasa, mi base aumenta también, entonces podría aumentar, y yo voy a tener más recaudaciones, pero la base la componen entes vivos, seres humanos que están reaccionando a los cambios que tú hiciste. Volviendo, ¿y por qué hago todo esto si tú me estabas preguntando de los selectivos? Sí. Porque eso es importante entenderlo. En ese momento nosotros escribimos un artículo del impacto de todas estas medidas. Y nunca se me va a olvidar una, porque ya la habíamos vivido en el 2007 en República Dominicana, y no hay que ser genio para llegar a esta conclusión. Y era que íbamos a tener mayor contrabando, iba a aumentar el ilícito y las falsificaciones en los sectores a los cuales se le estaba incrementando el selectivo. Eso pasó con el tabaco, eso pasó con el ron. Eso pasó con los alcoholes. Los alcoholes, por supuesto. No solamente el ron. Sí. Pasó con los alcoholes. Con los alcoholes en general, ciertamente. Y pasó con la industria del cigarrillo. Sí. ¿Y qué pasó en consecuencia? Bueno, hemos visto hasta consecuencias de salud pública. Sí, tragedias. Sí. También pasó... En el caso de los alcoholes hemos tenido muchas personas que han muerto cada año como consecuencia de las falsificaciones y las intoxicaciones. Correcto. Y eso no era de esperarse. No había que ser... Se advirtió que eso podría pasar. Por supuesto, ya lo habíamos vivido anteriormente en República Dominicana. Entonces sí le pega a los hogares por diferentes vías, porque si los hogares, los más pobres sobre todo, no les pegara, pues no recurrirían al contrabando, al ilícito, a las falsificaciones. Entonces, una de las propuestas es racionalizar los selectivos, tanto de cigarrillos, derivados del tabaco, alcoholes, que son una parte importante del consumo de los más pobres, y de los hidrocarburos también, eventualmente llevarlo a un IVA para que pueda ser compensado eso. Ojo, tú tienes telecomunicaciones que afecta el bolsillo de todos los sectores, que tienes un 10%. Sí. Tú tienes un 10%. Cuando tú te pones a ver, yo le digo a la gente, usted compra 100 pesos en una tarjeta, pero en realidad usted está comprando 70, porque hay 30 de impuestos. Son 18 del ITEVIS, son 10 del selectivo, y más el 2 que va... de la contribución al Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones. En ese caso es un 30. Es un 30. Entonces la propuesta... Usted paga 100 por servicio, y de los 100 que usted paga, 30 son para impuestos. Para el fisco, para el erario. Correcto. Y eso, como te digo, afecta a todos los hogares. Aquí todo el mundo consume
servicio de telecomunicaciones. Servicio de telecomunicaciones. Entonces, no hemos llegado todavía a la parte, entonces, cómo vamos a... Primero, con una transformación de este tipo, donde tú vas a tener menos incentivo para la evasión, la elusión. Que se entienda, la elusión es un tema importantísimo en República Dominicana, porque el sistema, si la gente no entiende lo que es la elusión, se lo explicamos. No, pero la ilusión, bueno, hemos hablado bastante de esta cuestión, la gente que evade el pago de los impuestos. La gente que busca el mecanismo que le permite el sistema legalmente para reducir su carga tributaria. Y contratan a los mejores, a los expertos, y abogados, eso legales, quienes los hacen, quienes tienen más ingresos. Los que tienen más ingresos, por Entonces, supuesto. si tú haces otro parche, buscando, ahí volvemos a lo de impuesto es tasa por base, pero esa base va a reaccionar. Entonces, si tú vuelves a hacer otro parche, y puse el ejemplo del año 2013, con la ley 253-12, que esperaba incrementar las recaudaciones y solamente lo logró en medio punto porcentual, y ya el tercer año tenías la misma presión tributaria que en el año 2012, porque los seres humanos reaccionan. En tu criterio, ¿qué significa racionalizar los selectivos? ¿Qué significa eso? ¿Eliminarlo, bajarlo? Bajar las tasas de los específicos, irlo desmontando por un periodo de tiempo y luego en un futuro pues lo puedes ir ajustando por inflación como se hace actualmente, pero los niveles actuales lo que te incentivan, primero golpean ¿Y los a específicos los hogares. son al ron, al tabaco, a las telecomunicaciones? El de las telecomunicaciones se eliminaría. Me refiero a... Eliminar el de las telecomunicaciones. Sí, ese 10% es, de nuevo, es una aberración, no tiene ningún sentido de ser más que estrictamente fiscalista. El 10%. El 10% que mencionábamos. Bien. Y entonces en el caso de alcoholes, y cigarrillos o tabacos y los hidrocarburos también. Sí, ir reduciendo los específicos. Tenemos específicos y tenemos ad valorem. En el caso de los hidrocarburos, la propuesta es en el último año ya de transformación, dije en algunos casos son 3 años, en otros son 4, convertirlo ya en un IVA. El IVA ya debería estar en el año 2027, de acuerdo a nuestra propuesta, en un 10%. Y de esa manera, si tú vas a poder compensar... Pero todos esos impuestos pagan el ITEVIS y pagan el selectivo, como el caso de las telecomunicaciones. Sí, y entonces pagarías a un 10% al tercer año. Pagaría solo el 10%. No hemos entrado todavía en la propuesta del IVA. Del IVA. Sí, bien. que para ahí vamos. Pero ya te adelanté. Ya. El tema, sí, seguirías en telecomunicaciones pagando un 10%. Un 10%. En lugar de un 18%, y en el caso de los alcoholes, de los específicos, tabaco. En el caso de los hidrocarburos. Hidrocarburos. Convertirlo en un IVA de forma tal que tú puedas compensar. ¿Y qué es compensar para la gente? Y esto es muy importante que lo entiendan. Cuando en este país hay 2 tasas de ITEVIS, IVA y TEVIS, 18 y 16. Y hay unos bienes que están exentos. Y usted dice, está exento, no pago nada. Pero ¿qué pasa en la cadena de producción? Se van acumulando ITEVIS, que los productores, comerciantes, emprendedores van adelantando la administración tributaria. Cuando llega al final, como ese bien está exento, pues esos ITEVIS adelantados, alguien tiene que pagarlo. Y hay un tema en teoría tributaria, que es la incidencia tributaria. Quien paga no es necesariamente quien retiene, quien hace la planilla, quien lleva a la administración tributaria el dinero. La incidencia tributaria es sobre quien repercute el impuesto. Y aunque usted piense que está exento, en realidad en los costos
usted está pagando esos ITEVIS adelantados. Ya. Entonces, eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque yo estoy convencido de que Es decir, la modificación que venga, aunque está la exención, por la cadena que hay en medio, las personas en definitiva terminan pagando el ITEVIS. terminan pagando Aunque está una como medio parte oculta. del ITEVIS, Ya, correcto. ya, esa No es te la- puedo decir que es estrictamente todo, Ujú. pero dependiendo del producto, dependiendo de la competencia, dependiendo del mercado de que se trate, pues hay una transferencia y en la economía se siente. Esa es la incidencia. Esa es la incidencia tributaria, La incidencia tributaria. que es un término que no se maneja mucho lamentablemente en el país, pero en realidad en imposición eso se estudia porque, de nuevo, quien retiene, quien hace el pago a la administración tributaria, no es necesariamente sobre quien recae. Sobre quien Exactamente. recae usualmente es el trabajador Recae finalmente. El y consumidor, los hogares. los hogares, al final. Vamos a llamarle trabajadores y Ujú. consumidores que están ahí. Sí, Ujú. ciertamente. Y entonces, ¿cómo se trabaja el tema del IVA? El tema del... sí, O perdona. ITEVIS para nosotros. Sí, ¿Ustedes plantean ampliar la base sí, del ITEVIS? sí. Ampliar la base. Es necesario Primero, ya te dije que la gente está pagando un IVA de unas tasas de 16 y de 18, Sí. no de una tasa de 10 como se propone. ¿Y cuál sería el mecanismo de estos 3 años? Las tasas que están en 16 y 18 se desmontarían al 10 al tercer año y aquellos bienes que no están grabados y una parte de los servicios se grabarían y al tercer año, empezando en 4% el primer año, se terminarían grabando al 10 al final. Sería unirlo todo en el 10 en un periodo de 3 años. De 3 años, empezando, digamos, en el 25. Ya en el 27 ya tú estarías con esa base ampliada. Ya. Fíjate, ¿Y cuáles fíjate, serían? Sí. sí, algo importante, algo muy importante. Hay alta evasión en el impuesto sobre las rentas en República Dominicana y alta evasión en el ITEVIS. Y es obvio, y ahí volvemos de nuevo a la formulita de tasa por base, y la base está compuesta por seres humanos que están reaccionando a los incentivos que tú has creado. Ujú. Entonces, cuando tú tienes en República Dominicana bienes exentos, no tasa cero, y mira que lo digo así porque la gente tiene que entenderlo, que no es tasa cero, son exentos totalmente. Exentos. nada más. Exentos, Sí, sí. 16, 18, 16 y bienes exentos, conviviendo en establecimientos. Pues eso a qué se presta, Ah, a alegación. muchas cosas. Sí, muchas cosas. Sí. Hay unos vasos comunicantes muy fuertes ahí. Hay casos Fíjate. incluso, perdón, hay casos Sí. en los que los consumidores pagan el servicio, se les cobra y no pasan finalmente a la administración tributaria. Es posible, hay de todo. O bienes que en realidad debían haber estado grabados al 16 o 18, que es el más generalizado, vamos a poner el 18, y pasaron como exentos. Ujú. Entonces, Ante la administración tributaria. ante la administración tributaria, Porque porque ante- están exentos. Ya, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? El bien que no pasó como un bien grabado, pues su venta tampoco va a ir a la base del impuesto sobre la renta, Ujú. por vía de consecuencia. Si no los registras en tus ventas, obviamente no va a caer dentro de tu base imponible. De la base imponible, de acuerdo. Entonces- Es decir, que afecta el ITEVIS y afecta el impuesto sobre la renta también. Correcto. El Bien. padre del IVA
el economista francés que lo perfeccionó por allá por el año 1952, hay que recordar que fue en Francia cuando se implementó este tributo, dijo: el cáncer del IVA son las exenciones. Y no se equivocó, él lo sabía, pero Lo sabía. suena impopular, obviamente, incrementar la base, pero peor sería, como uno podría presumir, de que no se amplíen al 10, sino que se amplíen a una tasa superior y que continuemos con las mismas distorsiones que tenemos ahora. Entonces, cuando tú haces el análisis por deciles y tú ves el impacto de un IVA empezando el primer año a 4, no como propondrían algunos ampliar la base tal vez, si ahora está en 18, 16, vamos a ampliarla al 16 o vamos a ampliarla al 15. Al 14, sí. No, sí. vamos a ampliarla al 4. Cuando tú tomas en cuenta eso y tomas en cuenta, en consideración los selectivos que te mencionaba, esto es un análisis meramente estático y estoy contradiciéndome a lo que ya había dicho, porque los seres humanos van a reaccionar a las Entonces, medidas, por esto no supuesto. es estático, pero cuando tú lo haces meramente estático, para tener una idea de cuál sería el impacto de tu política, tú vas a ver que la compensación que tienes que hacerle a los hogares es mínima. Entonces, las autoridades, que yo estoy seguro que ya lo han pensado, de algún tipo de compensación. Porque ya la reducción del impuesto mismo es una compensación. En el caso, por supuesto, en el caso del 16 y del 18, que vas a ir reduciendo, ya es una compensación. Pero cuando lo digo, me refiero para quienes piensan que esto va a castigar a los sectores más bajos, viéndolo desde el punto de vista de los quintiles, 1 y 2, por ejemplo. Cuando tú lo ves, el impacto es mínimo y no has tenido en cuenta todo lo otro que te dije de los costos que se abaratarían en la economía. Entonces, la clave de la propuesta del CRES es básicamente: tienes que buscar los mecanismos para reducir la ilusión, la Y la evasión evasión. y la informalidad en República Dominicana. Eso implica eliminar el cáncer que representa la exención. Desde este punto de vista, nos quedan otras exenciones a sectores, Sí, a pero en el industria. caso de... Sí, En, pero en la propuesta de CRES no hay ningún elemento o producto, digamos, que quede exento del IVA o ITEVIS. en la versión pasada, y esto no lo hemos modificado, me refiero a la versión del 21, no incluíamos las medicinas. Estaríamos abiertos a que se pueda también ampliar, pero la hemos dejado fuera como bienes. Como bienes. Los Sí, medicamentos. los medicamentos. Ya. Y quedarían fuera una gran cantidad de servicios como la electricidad, como la salud, como la educación y un etcétera importante, Fuera del IVA. fuera del IVA. De acuerdo. Muy bien, vamos a hacer una última pausa, Claro. Miguel, y entonces volvemos en un momento. Cuando retornemos hablamos ya de la parte final de la propuesta de ustedes. Completamos, digamos, una visión completa de la idea del CRES. ¿Cómo no? Volvemos en un momento. Miguel Collado Di Franco, ustedes al hacer estas proyecciones y estos análisis, por ejemplo, en el caso del ITEVI, convertirlo en IVA y bajarlo en un proceso de 3 años a un 10%. Eso implica un aumento de los ingresos al Estado como consecuencia de ampliar la base y exceptuar solo medicamentos, electricidad, salud y educación. ¿Qué pasaría con los productos básicos de la alimentación, como el pan, la carne de pollo, los víveres, las frutas, productos agrícolas en general, no procesados?
Sí, como te decía en el segmento anterior, y creo que entonces deberíamos retornar al segmento anterior, hay muchos costos que ahora mismo se le están pasando al consumidor, a los Ya, hogares, sí, que no tienen únicamente que ver con el IVA, ya. con el ITEVI. Pero también hablábamos de que en casi cualquier cosa que esté empacada, transformada por mínimo que sea, contiene en Ujú, su base ya, un ITEVIS que ya. se le está transfiriendo a los hogares. Y también mencionaba anteriormente que el análisis que uno hace es meramente estático de los quintiles más bajos de ingreso, pues el impacto, teniendo en cuenta no solamente el IVA, teniendo en cuenta también los selectivos, por ejemplo, es, es ínfimo en realidad y se podría compensar perfectamente a través de los mecanismos ya eficientes y no tendría un costo Ujú, mayor. ya. Ahora mismo quienes más están, se habla de falta de progresividad en el ITEVI, pero cuando tú miras el consumo, el ITEVI es un impuesto altamente progresivo, quienes más están pagando, pero a la vez más están beneficiando de las exenciones son los quintiles 4 De y clase 5, alta, sectores más altos. los más altos. Sí. Entonces cuando tú haces la transformación al sistema, te das cuenta que siguen siendo esos mismos los que más le va lo van a sentir de nuevo en el Ujú, análisis estático. Si la preocupación es por los más desprotegidos, pues hay mecanismos para ujú, compensarlo. ya. Pero si esto no se hace, pues seguiremos de parche en parche y reitero, lo peor que le podría suceder es que alguien tenga la iniciativa de ampliar las bases, pero a unas tasas superiores y dejar algunos bienes a una tasa inferior y mantener todavía el incentivo Ujú, que mencionábamos anteriormente para la evasión impositiva a través de bien. esos bienes diferenciados. Bien, quiero retomar otro tema y brevemente, si me puedes responder. ¿Qué haríamos con el impuesto sobre la renta a las empresas y a las personas? A las empresas y a las personas hay que unificarlo. Unificarlos. Sí, ahora mismo tú tienes un 27 y un 25. Esos dos puntos también se prestan para ingeniería tributaria, que recursos que no terminan yendo al Entonces, fisco unificar ambos al en 18. al 18. Entonces mantendrías la progresividad en la parte del impuesto sobre la renta a las personas físicas, Ujú, como existe ahora con 3 tramos, el máximo el 18, y las empresas también tributarían a un 18%. bien. Eh, ¿Cuánto sería el monto que recaudaría el Estado por encima de lo que está recaudando en este momento para resolver los problemas que el Estado desea resolver cuando se ha planteado la reforma? si tú haces una reforma pensando únicamente en la parte fiscalista, es muy probable que caigas en la trampa de, ok, hago esto y este año trato de recaudar esto, pero no sabemos lo que va a pasar el año siguiente. Pero hay que proyectar los ingresos. Pero déjame terminar, Mm. Fausto. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, Y perdona, sí. que si nos fijamos únicamente en la parte fiscalista, no va probablemente a suceder como en el año 2013 con la Bien. 253-12. Ok, el primer año, fantástico en papeles. En la realidad, no. Y luego, a los 2 o 3 años después, se hace lo que ha sucedido, que no ha sido sostenible en los sistemas tributarios que hemos tenido. Y luego empezamos con el mismo ciclo de, ok, y entonces, ¿cuándo viene la próxima Vienen los reforma? parches, la contrarreforma y todo lo demás y Exactamente. vuelve. Volvemos a lo mismo. Pero tú quieres una respuesta y la respuesta, y la hemos publicado, es alrededor de 1.3 puntos porcentuales de presión tributaria adicional. Adicional. ¿Con eso se compensaría parcialmente el déficit? Con eso se compensaría parcialmente el déficit, pero ojo, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dice en su artículo 36 que
esto, cuando me refiero a esto, a esta que nosotros llamamos transformación tributaria, debe estar acompañado, lo que sería el pacto fiscal, debería estar acompañado de una ley de responsabilidad fiscal. Ok, sí, sí. Y eso es imprescindible que lo tengan presente las autoridades. Bien. Y han hablado en algún momento de algunas modificaciones en términos de la estructura del Estado para ahorrar recursos, pero esto es clave, Ya. esto es clave. ¿Qué sugieren ustedes hacer con el sector eléctrico, el subsidio y lo que representa en términos de costos para el Estado, un sector que tradicionalmente en cualquier país del mundo da ganancias? Despolitizarlo. Despolitizar. Okay. Obviamente, desde que tú y yo tenemos uso de razón, ha estado en manos de los políticos. Y la única solución viable que le vemos es como están otros servicios. Pero en mira, la ahí economía. está Celso Marrancini, que es un hombre que no es político, Y que es un empresario, yo un me técnico, imagino que dirige las sedes y dirige Punta Catalina. Yo me imagino que el plan de él será despolitizarlo y pasarlo o hacer una licitación internacional creíble, seria, que vengan individuos o empresas en este caso de nuevo de reputación, que pongan dinero en juego, es decir, un capital que sea creíble, reitero, Para las sedes. ese tipo de inversión para las sedes, aunque y tú irías desmontando, obviamente eso no lo vas a poder hacer de golpe y porrazo, en la medida en que vayan pudiendo mejorar las recaudaciones, pues obviamente se va a ir desmontando esas transferencias, digamos en 4 años podría hacerse. O la otra alternativa podría ser, para mí no es la preferible, pero es una alternativa viable, mejor que lo que tenemos ahora, darle en administración a unas empresas. ¿Ustedes tienen alguna sugerencia sobre el manejo de las exenciones sectoriales para beneficio de fronteras, cine, turismo, zona franca? Una vez... Que se entiende como un gasto tributario. Primero, esta que yo le he llamado desde hace tiempo la madre de todas las reformas, que sería la transformación, como la he descrito, tributaria, debería estar acompañada, como se ha dicho, de reformas estructurales. Una de ellas importantísima es la laboral, por ejemplo. Y ya hablábamos del tema eléctrico, las reformas que están pendientes por hacer. Si tú haces esto, pero empiezas primero por simplificar el sistema tributario, que es clave, pues obviamente no vas a tener la necesidad de estar otorgando nuevas exenciones. Ahora, debes de respetar los derechos adquiridos, es decir, aquellas empresas, aquellos sectores que tienen una ley que les beneficia, pues obviamente obtienen ese beneficio hasta el momento en que cesa el mismo de acuerdo a la ley. Pero y no se otorgan nuevas más. No se otorgan más. Se No acaba se de aprobar una ley que extiende por 50 años el beneficio a la inversión, exención en la frontera. Desafortunadamente. Y se acaba de aprobar una en tan cercano como octubre-noviembre para aviación civil. Y seguiremos en eso si no hacemos transformaciones. Entonces hay que hacer las transformaciones. Hay que hacer otra. Si no, esta es una gran oportunidad, pero el peligro es que no se aproveche y se haga otro parche. Entonces, no terminemos con ese tema y se sigan otorgando nuevas exenciones. ¿Qué sugiere hacer con el cuasifiscal que se encuentra en el Banco Central y que es un elemento, digamos, de administración, de política monetaria, pero que sigue siendo un compromiso del Estado, del gobierno, sí, pagar ese déficit? Y debe serlo. Es un compromiso del Estado. Sí. En la primera, en la propuesta del CRES, de Ley de Responsabilidad Fiscal, se incluye un fondo de estabilidad fiscal
Y uno de los objetivos del mismo es poder tener capital, dinero, para que el Estado lo pueda transferir al Banco Central. Se ha discutido si ya pasar esa deuda a Hacienda o ponerlo en un fideicomiso. Tal vez en estos momentos ya sea la mejor alternativa, pero en última instancia va a ser responsabilidad del gobierno central y la única forma va a ser de poder ir desmontando esa deuda de forma consistente es si logra superávit fiscales. Tuve ayer la versión de Ellen Pérez Ducci, que trabajó en el Banco Central, que fue funcionaria del área de investigación y programación monetaria, que dice que donde está ese cuasi fiscal en el Banco Central, ahí tiene que quedarse, que eso es dinero muerto, que no hay que cargar más la masa monetaria y que eso tiende, si no a la desaparición, por lo menos que el Banco Central, el Banco Central debe dejar de recibir, que el gobierno se ahorraría 40.000 millones de pesos cada año, dejando de pagar lo de la capitalización del Banco Central. Eso es una opinión, ya te expresé la mía. Mientras tanto, pasamos de unos 600.000 millones cuando empezó la pandemia a 1.050.000.000. Ese es más de 1 trillón en inglés. Ya. Sí. Es mucho dinero, ¿no? Y la vocación que siga creciendo. Y es que siga creciendo. En caso de seguir creciendo hasta el infinito, ¿cuánto es eso? ¿Qué podría representar eso? No ¿La sabemos. quiebra del Banco Central? No necesariamente la quiebra del Banco Central. Esa no es la perspectiva, simple y llanamente que hay que considerar que es un pasivo del Estado. Es un pasivo del Estado. Es un pasivo del Estado dominicano. Ya. Y los tenedores de esos fondos son gente rica. Porque compraron bonos, hay de todo. Lo hay de todo, lo hay de todo. ¿En qué está invertido la mayor parte del dinero de los ahorrantes? Los bancos hacen operaciones de tesorería, y también los hacen las AFP con el dinero con ese dinero, por con el dinero de los, porque no hay muchas opciones. Del cuasi fiscal. Entonces vamos con los títulos, una de las bondades, quiero mandar este mensaje ya final, te robo unos segunditos, si no te importa. Si queremos alcanzar lo más rápido posible grado de inversión en República Dominicana, pues una transformación como esta sería ideal, como la que hemos descrito. Y grado de inversión, hay dos cosas que miran las calificadoras de riesgo. Una, la sostenibilidad de tu crecimiento, y sin duda estamos convencidos de que una reforma de este tipo se lo daría a República Dominicana. Y lo otro es la sostenibilidad de tus finanzas públicas. Muy bien, muchas gracias a Miguel Collado Di Franco, director, vicepresidente ejecutivo de CREES, el Centro Regional de Estudios Económicos Sostenibles, por esta interesante conversación. Te agradecemos muchísimo, gracias. Miguel, por esta conversación, estos datos, este punto de vista, además de CREES, que es una de las instituciones con mayor credibilidad y con más tradición en los últimos tiempos en el debate económico en República Dominicana. Gracias. Muchas gracias. Señores, gracias por la compañía. Hasta luego.